A todos y todas las presentes, espero que estén muy bien. En este día lunes nos corresponde retomar la asignatura de Teoría de la Comunicación luego de este periodo de receso de pausa activa. A través de la coordinación de la delegada del curso, me solicitaron dos cosas, ¿no? Una, la posibilidad de mover la fecha de entrega del trabajo. Yo dije que estaba disponible para ello. Segundo, me pidieron espacio también para formular preguntas y dudas respecto a este trabajo, ¿ya? Y un poco por lo estrecho de el cronograma que tenemos de trabajo, yo solicité que buscáramos un espacio especialmente dedicado a esto. ¿Ah? Para estos efectos, vamos a tener un conversatorio hoy día en la tarde, eh, a partir de las 15:50 y hasta las 17:20, dedicado específicamente a atender todas las dudas que ustedes tengan para el trabajo. Y en principio podríamos correr por lo menos una semana la fecha de entrega, si es que estamos todos de acuerdo. Durante el conversatorio también podemos ver este tema de la fecha. Yo creo que una semana debiera ser suficiente. Entonces, bueno, estas son las noticias básicas. El día de hoy nos corresponde retomar los temas que veníamos trabajando respecto a los medios de comunicación de masas, la importancia que estos tienen. El día de hoy, el día de mañana, vamos a cerrar esta segunda unidad. Hoy nos dedicaremos al estudio de la Escuela de Frankfurt y la teoría crítica que propone, que esta escuela impulsa. Y mañana una discusión un poco sobre la trayectoria de los estudios de los efectos de la comunicación de masas. Les dejo la palabra por si es que quieren hacer alguna pregunta, algún planteamiento. Estamos todos de acuerdo. Entonces queda claro que hoy día en la tarde tendríamos un conversatorio para resolver todas las dudas que ustedes tengan sobre el trabajo y que postergamos por una semana la entrega del mismo. Salí y se metí. Sí, ¿Estamos de acuerdo? y profe, gracias. Ya, perfecto. Bueno, entonces nos concentramos el día de hoy en la Escuela de Frankfurt y la teoría crítica que constituye una perspectiva de análisis cuestionadora del papel que tienen los medios de comunicación en los entornos sociales, particularmente denunciando su relación con las estructuras de poder como instrumentos de reproducción ideológica. Se trata de una perspectiva que hay que decir que en América Latina ha tenido una importante acogida y que está vigente hasta el día de hoy. Ustedes van a poder encontrar, si es que revisan las actas de congreso, la presencia siempre de seminarios en esta perspectiva, ¿no? Teoría crítica de los medios de comunicación y algunas de sus escuelas, particularmente, por ejemplo, la Escuela de la Economía Política de los Medios, que estudia el tema de la propiedad de los medios de comunicación, la concentración de la propiedad de estos medios y las implicancias que esto tiene en el marco de los sistemas políticos, ¿no? Bueno, esta línea de reflexión se encuentra fundada en los aportes que hace la llamada Escuela de Frankfurt, que es de desarrollo coetáneo, incluso anterior al desarrollo de la perspectiva del estudio de la comunicación de masas norteamericana, ¿no? Ocurren en paralelo, pero antes que Laswell
publique su clásico texto sobre estructura y función de la comunicación de masa, los frankfurtianos, instalados en esa época en Estados Unidos, formulan una contundente crítica al sistema de los medios de comunicación el año 1944, en Dialéctica de la Ilustración, que es un libro que formula un análisis crítico del proceso de modernización. Incluyen un capítulo dedicado al análisis de las industrias culturales, donde se hace un análisis bastante crudo respecto al papel que tienen los medios de comunicación. No obstante, tienen en común los autores que se sitúan en esta perspectiva, el que otorgan a los medios de comunicación una gran importancia y poder. Es decir, los consideran instrumentos para el control de la conciencia, o en la perspectiva crítica, instrumentos de dominación social, ¿ya? Por lo tanto, hay una mirada que coincide en atribuirle mucho poder de influencia a los medios de comunicación, aunque con una perspectiva que es opuesta. Por una parte, la Escuela de la Sociología de la Comunicación de Masas norteamericana asume una posición administrativa, es decir, trabajo intentando emplear los medios de comunicación al servicio del sistema político y del mercado. En cambio, los frankfurtianos van a formular un análisis que critica este papel. ¿Ya? Voy a compartir con ustedes un PowerPoint sobre la teoría crítica. A ver, perdón, vamos a ver. Compartir pantalla. ¿Se ve el PowerPoint? Sí, estimado. Sí, se ve. ¿Sí? Sí, se Ya. ve. Perfecto. La Escuela de Frankfurt y la teoría crítica es lo que nos va a ocupar el día de hoy, que es una mirada cuestionadora al papel que tienen los medios de comunicación en el marco de las sociedades contemporáneas, orientado a la articulación del mercado. Y como les digo, tiene su origen en esta escuela de Frankfurt, fundada en 1924, en el Instituto de Estudios Sociales de la Universidad de Frankfurt, ¿ya? Donde hay una serie de autores bastante connotados, todos los cuales vienen del campo disciplinario de la filosofía y realizan un trabajo que es bastante más amplio que el análisis de los medios de comunicación. La Escuela de Frankfurt se caracteriza por realizar un análisis crítico al proceso de modernización y a la modernidad como periodo histórico temporal, y particularmente al papel que desempeña dentro de esta la razón instrumental, ¿no? El predominio de este uso de la razón orientada al dominio de la naturaleza, al control y organización de la vida social. Y en el marco de este proceso, el proceso de la modernidad, particularmente nos interesa a nosotros el papel que desempeñan las industrias culturales, ¿no? Como sistemas de articulación de la vida social en el marco de la sociedad de mercado, donde la cultura se transforma en una mercancía que se transa, que se vende y que se produce en serie, se produce industrialmente. Uno de los rasgos característicos de las sociedades modernas es el proceso de industrialización, ¿no? Pero no solo de la producción de bienes, sino también de la producción de la cultura. Perdón, si hay alguien que quiere intervenir, lo escuchamos. Bueno, si no es así, algunos de los autores más importantes, Teodoro Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, en su segundo periodo, Jürgen Habermas. La Escuela de Frankfurt tiene dos periodos, un
periodo alemán, ¿no? Que es el periodo fundacional, y un segundo momento, eh, tercer momento, que es de refundación en Alemania. El desarrollo de esta escuela está interrumpido en Alemania por el ascenso del nazismo. La mayor parte de estos autores son marxistas y son forzados a la migración. Algunos de ellos en realidad también tienen un trágico destino, como es el caso de Walter Benjamin, que termina suicidándose en un pequeño pueblito en la frontera entre España y Francia, tratando de arrancar de la persecución nazi, porque es de origen judío. Es detenido por guardias españoles de frontera y, bueno, decide terminar con su vida antes de eh, esperar la deportación a Francia, en ese entonces, el año 1940, invadida por la fuerza nacionalsocialista alemana. Entonces, se ve interrumpido con el ascenso de Hitler al poder, el desarrollo de la escuela de Frankfurt. No obstante, buena parte de estos pensadores emigran a Estados Unidos, y bueno, y en este periodo de la posguerra se produce un retorno de este periodo final. Un autor muy representativo, importante, relevante además para nosotros, Jünger Habermas, ¿no? Que ha desarrollado una teoría de la acción comunicativa. Analiza el problema de la comprensión en la comunicación, que es uno de los temas que nos va a preocupar más adelante. Bueno, el foco de trabajo de estos autores, les decía, es el análisis crítico de la modernidad y el papel de la racionalidad instrumental en este periodo, ¿no? El contexto en el cual se desarrolla un contexto bastante dramático. Por una parte tenemos, por supuesto, la consolidación de la sociedad de masa, pero también la Gran Depresión, ¿no? Que produce un periodo de agitación e inseguridad social en el primer mundo muy importante, que sienta las bases en Alemania para el ascenso del nacionalsocialismo. En 1933, Adolfo Hitler es nombrado gran canciller, ¿no? Como gran primer ministro en Alemania. El mismo año se produce un evento orquestado por los nazis, que es la quema del edificio del Parlamento. Los nacionalsocialistas denuncian que esto es un intento de golpe de Estado por parte de los comunistas, y eso eh, les da la justificación para poner un estado eh, de excepción y de restricción de las libertades públicas, que asegura o aumenta, digamos, los poderes que tiene Hitler para dominar incontestadamente a Alemania, ¿no? Entonces, bueno, tenemos por una parte el ascenso del nazismo, también la Segunda Guerra Mundial. Podemos ver aquí, fíjense, cómo Alemania, ¿no? Que es una de las cunas de la Ilustración, una de las cunas del desarrollo del pensamiento racionalista, ¿no? Que pone a la razón como director, como organizador de la vida social y de la existencia humana, pone estas capacidades, las de la racionalidad, ¿no? Al servicio de la construcción de una maquinaria bélica enormemente poderosa que golpea a Europa. Y luego a la construcción de una industria de muerte, ¿no? Para asesinar a millones de seres humanos en las cámaras de gases, particularmente judíos y de otras minorías, gitanos, homosexuales, por supuesto también
comunistas, personas de orientación política de izquierda. Esto, fíjense, muestra las paradojas de la racionalidad, donde la razón es empleada de una manera que conduce a la autodestrucción de nuestra especie, ¿no? Y los autores que se inscriben en esta escuela realizan un análisis precisamente de este proceso, ¿no? De esta paradoja eh, que se vive en este periodo, ¿no? Donde la razón se vuelca en una dirección que es absolutamente autodestructiva y por lo tanto irracional. Hay una crítica a la modernidad, ¿no? Por este predominio de la razón instrumental, la instrumentalización, por lo tanto, del pensamiento racional para fines políticos, económicos. Bueno, la escuela de Frankfurt está directamente asociada a una perspectiva paradigmática denominada teoría crítica, ¿ya? Es impulsora de esta teoría crítica. Hay un texto que es, por así decirlo, un texto emblemático de la escuela de Frankfurt, elaborado por Max Horkheimer en 1937, ya en el exilio, que se llama Teoría Tradicional y Teoría Crítica, ¿no? Y es considerado un ensayo programático de la escuela de Frankfurt, representativo, por lo tanto, de esta corriente de pensamiento. Y contrasta la concepción de teoría propia del positivismo, que era a la fecha el paradigma epistemológico dominante en el campo de la ciencia, que propugna la neutralidad valorativa, es decir, la separación entre la actividad cognoscitiva y el posicionamiento político, ya tratar de desprenderse de los sistemas de valores en la práctica de observación de la realidad. Eso es lo propio del positivismo, ¿no? La llamada neutralidad valorativa y por lo tanto la distinción entre la práctica sistemática de producción de conocimiento científico y el posicionamiento político de los sujetos que la practican. Esto no quiere decir que la ciencia no tenga un componente político, lo tiene porque es de interés público, pero para poder fundamentar un conocimiento objetivo se requiere esta separación. Fíjense, este principio que es el dominante diría yo hasta el día de hoy en la ciencia, que es la forma como se practica habitualmente la ciencia normal, ¿no? La forma predominante de la práctica de la producción del conocimiento científico, es puesto en cuestión por la teoría crítica, ¿ya? Que al contrario del positivismo, reivindica el compromiso social político y propone que la ciencia asuma una tarea emancipadora, ¿no? Comprometida socialmente, orientada al cambio social, a la transformación del orden colectivo, ¿ya? Por lo tanto, demanda de quienes asumen de esta posición un fuerte compromiso con la comprensión de la sociedad y el orden político de su tiempo, y un trabajo orientado, ¿no? a el aumento de las posibilidades de la vida humana sobre la base de la libertad, la igualdad, en el acceso de oportunidad y distribución del poder. Se posiciona acá, fíjense, en una tradición que ha instaurado previamente el marxismo,
el materialismo histórico, que es la teoría de la historia y de la sociedad elaborada por Marx y Engels, en un proceso de discusión intenso, ¿no? Con el idealismo predominante en el siglo XIX eh, en Europa y en el pensamiento filosófico alemán, particularmente bajo la influencia de Hegel, se propone simultáneamente como una ciencia de la historia, ¿ya?, que estudia los procesos de evolución, de transformación social a lo largo de la historia, determinada por las condiciones de producción de la vida social y las relaciones sociales de producción, como simultáneamente como un programa político de transformación revolucionaria de la sociedad. Por lo tanto, ya en el marxismo, ¿no?, está este doble carácter que se asigna al trabajo intelectual del investigador social. Por una parte, indagador de los procesos de la historia, esto es, los modos de organización social de los seres humanos a través del tiempo, como una posición política, como un actor que interviene decisivamente tratando de impulsar cambios en el orden social. Esta, fíjense, es la reivindicación básica de esta teoría crítica que se contrapone con la teoría tradicional, ¿ya? Tiene, por lo tanto, supone un fuerte compromiso social, un compromiso social transformador. Digamos que ese es un rasgo destacado en esta perspectiva, ¿ya? Pero eso supone evidentemente la renuncia a la neutralidad valorativa, la asunción de un punto de vista, la reivindicación de el posicionamiento y el compromiso político, lo cual supone también, ¿no?, el poner la política eh, como un componente sustantivo de la tarea epistémica, ¿ya? Cuestión que la ciencia normal discute, ¿ya? Porque entiende que ese compromiso, esa radicalización del compromiso político sesga las posibilidades de la comprensión de la realidad social. Pero bueno, tenemos aquí la fundamentación de esta perspectiva. Esto, fíjense, luego será también desarrollado muy extensamente en términos de argumentación epistemológica por Habermas, ¿no? Jürgen Habermas, que es otro de los autores más importantes luego en la segunda mitad del siglo XX de esta escuela, ya restablecida en Alemania. Hay que decir que esta perspectiva tiene en América Latina un gran arraigo, una gran aceptación, particularmente a partir de la década de los 60. Si uno analiza y ve poco la composición del campo de estudios latinoamericanos, vamos a ver que hay una adscripción de un número importante de intelectuales en esta perspectiva crítica, ¿no? Y hay que decir que la década de los 60 es un periodo de intensos cambios sociales democratizadores en América Latina, ¿no? De ascenso de gobiernos que tienen una orientación política de izquierda, de aumento de la presencia e influencia de los procesos, de los movimientos sociales de masas, movimientos campesinos, movimientos de pobladores, ¿no? De un periodo de ensanchamiento también de la democracia, no solo en términos políticos, sino también de derechos
y de distribución de la riqueza, ¿no? Con procesos de cambio estructural en los países de América Latina, como son, por ejemplo, la reforma agraria, entre otros, ¿no? Bueno, entonces hay que decir que se encuentra aquí las bases, ¿ah? De este posicionamiento que luego van a asumir muchos investigadores en América Latina y que hasta el día de hoy, hay que decirlo, fíjense, es una presencia importante en el campo de estudio de la comunicación. La perspectiva crítica en alguna de sus variantes que vamos a analizar más adelante. Bueno, fíjense, el año 1944 se publica un libro que se llama Dialéctica de la Ilustración, ¿no? Como su nombre lo indica, está haciendo un análisis de las características distintivas, ¿no? De las corrientes de pensamiento que son predominantes en el periodo de la modernidad, ¿no? La ilustración es esta reivindicación de la capacidad de la razón para comprender el mundo, para dominar la naturaleza y por lo tanto para ampliar las posibilidades de los seres humanos, resolviendo sus problemas, ¿no? Pero lo que van a hacer estos autores es denunciar las contradicciones de ese pensamiento de la ilustración que se transforma en un pensamiento eh, que finalmente es un arma de dominación, de las minorías por parte de unos sectores privilegiados. Hay que decir que los principios de la racionalidad instrumental se articulan con las del liberalismo económico, ¿no? Que pone también esta racionalidad, digamos, despliega el principio de la racionalidad a la organización social a través de las leyes del mercado, la racionalidad económica, que sería una de las vertientes constitutivas de este pensamiento racionalista, ¿no? Y por lo tanto se encuentran ahí también las bases de constitución de la sociedad de mercado. Bueno, en este libro Dialéctica de la Ilustración hay un capítulo que lleva por título La industria cultural, ¿no? La ilustración como engaño de las masas, es decir, el uso de la racionalidad técnica instrumental en la construcción de estos dispositivos que son los medios de comunicación de masa para el control social. La producción de cultura como mercancía, la producción en serie esquematizada, ¿no? Bajo patrones estructurados que producen bienes que son muy similares unos y otros, ¿no? Y que se producen a gran escala, que adquieren gran alcance, que llegan a un público masivos. También van a denunciar la degradación que esto supone en términos, fíjense, de la calidad de la cultura. Este modo de producción industrial de bienes simbólicos, ¿ya? Porque hay que decir que estos autores, que son filósofos, tienen una concepción de la cultura, ¿sí? Que es un tanto aristocratizante, en tanto que entienden, están en un posicionamiento, ¿no? De que entienden que la cultura constituye la producción de eh, em, bienes superiores, simbólicos superiores, altamente elaborado, una manifestación superior del espíritu, el manejo de códigos complejos como son los de la música clásica, el arte,
la pintura, por supuesto la filosofía, que es parte de este sistema cultural que supone el manejo de códigos complejos, altamente elaborados, y que están al acceso de unos pocos y que generan productos excepcionales en su calidad, pero que no son de uso común el, por las personas que viven en los espacios sociales. No forman parte de los bienes a los que accede, por así decirlo, el público común. Bueno, entonces el concepto de industria cultural se acuña acá. Este es un concepto que está presente hasta el día de hoy, y es que una de las características de la modernidad es que la cultura se industrializa, no solo la producción de bienes orientados a la satisfacción de necesidades primarias, sino también la producción de textos, ¿no? De discursos, asume un modo industrializado. Esto es mediado tecnológicamente, organizado en un sistema institucional que administra estos dispositivos tecnológicos para la producción y venta de estos productos simbólicos que se vuelven mercancía, ¿no? Lo que va a caracterizar a la modernidad es este proceso entonces de industrialización cultural. Les voy a leer acá una pequeña cita de estos autores. Vean, dicen: el cine y la radio no necesitan ya darse como arte. La verdad de que no son sino negocio les sirve de ideología que debe legitimar. Se autodefinen como industrias y las cifras publicadas por los sueldos de sus directores generales eliminan toda duda respecto a la necesidad social de sus productos. Acá está, acá hay varias referencias, ¿no? Una, fíjense, esta apelación al arte como punto de contraste a la producción industrializada de bienes simbólicos, ¿no? Porque el arte supone una producción manual, artesanal, digamos, una escala de producción humana, individualizada, bienes de alta calidad que se caracterizan por la originalidad, ¿ya? Por eso una de las críticas que se le hace a estos autores es su visión un tanto aristocratizante de la cultura. Ponen como modelo de contrastación a este modo de producción industrial el modo de producción artístico. Y reflexionan precisamente sobre este cambio en los modos de producción de bienes simbólicos. Por ejemplo, Walter Benjamin tiene un texto clásico, ¿no? Que es el arte en el periodo de la tecnificación, la reproducción técnica, ¿no? Es decir, cómo se recodifican los códigos se transforman, se redefinen los códigos de producción estéticos en esta era de la reproductibilidad técnica. Porque lo que le caracteriza, fíjense, a la industrialización es que produce a gran escala bienes que son iguales. Por lo tanto, tenemos cientos de ejemplares de libros, programas de televisión que llegan a miles de espectadores, un proceso de reutilización, de estructuración en los procesos de producción, porque si bien en el sistema de mercado procura la competencia en todas partes, quienes participan de este mercado van a producir bienes que son muy similares unos de otros, de modo tal que la semejanza, la igualdad,
es el rasgo predominante de este sistema industrializado de bienes simbólicos, donde las películas, las telenovelas, las formas musicales, están todas producidas con un molde muy similar. Bueno, eso es el rasgo característico de esta industrialización de la cultura, versus la idea de que la cultura supone el cultivo de las capacidades humanas, la capacidad de aprendizaje, ¿no? El desarrollo del conocimiento, el dominio de códigos que nos permiten aumentar nuestras posibilidades expresivas, la capacidad de creatividad, la originalidad. En cambio, acá lo que tenemos es la repetición, la esquematización, la estereotipación de los bienes simbólicos, es la disminución, por lo tanto, de la complejidad y también de la función, mientras la cultura, en el sentido de alta cultura, es excepcionalidad. Aquí tenemos homologación, equiparación de los productos culturales, que son todos muy semejantes uno de otro, ¿no? Uno dice, ve por ejemplo un western, dice, bueno, todas las películas de vaqueros son relativamente similares, ¿no? En sus características. Si ve uno una producción musical, un espectáculo de variedades musicales, por ejemplo, estos son muy semejantes unos de otros, es decir, se produce la cultura a partir de un molde, de un patrón, ¿ya? De la definición de un conjunto de principios que regulan los géneros, donde los productos son muy semejantes unos de otros. Bueno, denuncian este rasgo, producción en serie y homogeneización cultural. Dice, les voy a leer algunas citas para que vean ahí un poco cuáles son las ideas dominantes que están en esta perspectiva. Dice, la racionalidad técnica es hoy, eh, em, perdón, la racionalidad técnica es hoy la racionalidad del dominio. eh, la técnica de la industria cultural ha llevado solo a la estandarización y producción en serie, y ha sacrificado aquello por lo cual la lógica de la obra se diferenciaba de la lógica del sistema social. Cuando estaba refiriéndose allí a la lógica de la obra, es la obra artística, ¿no? Lo que caracteriza a este periodo, este momento de cultura de masas, es la estandarización, la producción en serie, el esquematismo, dice, del procedimiento se manifiesta en que finalmente los productos mecánicamente diferenciados se revelan como lo mismo. Las diferencias entre la serie de Chrysler and General Motors son en el fondo ilusorias, es decir, está en este caso hablando de la industria de los automóviles. Los automóviles que producen una marca y los que producen otra marca son en el fondo muy pequeñas, ¿eh? Son lo mismo, son más de lo mismo. Hay solo diferencias de formas exteriores, pero sus productos son exactamente semejantes. Y algo similar ocurre con la producción de bienes simbólicos, ¿ya? Lo mismo sucede, dice, con las presentaciones
de la Warner Bros. O la Metro Goldwyn Mayer, donde sus películas, sus dramas, sus películas de terror, sus películas policiales, operan bajo un esquema de producción, una forma, una estructura textual que las hace idénticas una de otra. Son solo diferenciadas superficialmente. Eso es lo que nos va a decir. Por lo tanto, nos exponemos al mismo esquema, a la misma forma de trabajo, ¿no? En la producción de bienes instrumentales, como en la producción de bienes simbólicos. Por todas partes predomina el esquematismo, ¿no? Predominan patrones, moldes para la producción en serie de productos que son idénticos uno del otro, donde ya no hay más diferencia, no hay más excepcionalidad, la equiparación, la homogeneización es lo que predomina en nuestro orden social. Eso son parte de los rasgos de la cultura de masa, ¿ya? Eso en términos de la estructura de la forma. Pero hay dos cuestiones que son sustantivas, ¿sí? Como críticas de fondo, ¿ya? A decir, además, ocurre que, fíjense, la industria cultural es una industria de la diversión, del entretenimiento, fundamentalmente, ¿ya? Y ese entretenimiento supone la suspensión ahora de la reflexividad del pensamiento, ¿ya? Constituye, por lo tanto, una forma, algunos autores van a decir, de sedación, ¿ya? O otros van a decir una forma de evasión de las condiciones alienantes de la vida moderna, por este modo de vida al servicio de la producción en serie, en el trabajo, que se replica luego en el periodo de descanso, en el momento de ocio, de uso del tiempo libre, nuevamente en un sistema esquematizado, tecnificado, mediado, ¿ya? Un sistema de vida donde ya no escapamos más a la tecnificación, ¿no? Que constituyen, van a decir los autores de la Escuela de Toronto, prótesis de nuestros sentidos, sustitutos, ¿no? Que por lo mismo no solo extienden nuestras facultades, sino también las atrofian, porque está, en este caso, fíjense, este sistema orientado a la eliminación de la actitud crítica, al conformismo, a la adaptación, diríamos, a la sobreadaptación a condiciones alienantes de vida. Ese es el análisis que hace la Escuela de Frankfurt, ¿ya? Yo estoy tratando de, en este caso, de parafrasear, es decir, de reproducir estas ideas que ellos van a poner. Industria, entonces, del espectáculo, industria de la diversión, ¿ya? Donde para escaparse a la alienación del trabajo, caemos sumidos a la alienación del entretenimiento, con productos que son acríticos, que entonces suspenden nuestra capacidad de, de poner en cuestión este orden, que constituyen una dominación. Bueno, aquí está expresado esto, ¿no? La industria del entretenimiento, que es una industria, que es un negocio, ¿ya? Pero que es un negocio funcional al orden social en el marco de la sociedad de mercado, porque permite la continuidad del sistema de producción, ¿no? que es propio de esta
sociedad de mercado sobre la base de la venta de nuestro trabajo, ¿no? Ustedes saben, esto acá siguiendo la perspectiva de análisis marxista en este proceso de venta del trabajo, se produce la expropiación de la plusvalía, digamos, del producto de este trabajo por parte de los seres humanos, que es apropiado por quienes controlan los medios de producción, ¿no? Es decir, son los dueños del capital que permite la canalización del trabajo en este sistema técnico industrializado. Y entonces el modo de escaparnos a esa situación de alienación, donde roban nuestros esfuerzos o se apropian de parte de nuestros esfuerzos, del producto de nuestros esfuerzos, es a través de sumirnos en la diversión, que suspende nuestra capacidad de reflexión y de pensamiento crítico respecto a ese proceso de exacción del producto de nuestro trabajo. ¿Ya? Eso en términos marxistas, y estos autores son marxistas, ¿no? Entonces, para Adorno y Horkheimer, la industria cultural es una industria de la diversión. Hay que decir que este libro, Dialéctica de la Ilustración, ustedes lo pueden encontrar en PDF, lo pueden bajar gratuitamente. ¿Ah? Es un texto clásico por la constitución de este concepto de industria cultural, pero también clásico en la perspectiva de análisis crítico de los medios de comunicación. Por lo tanto, es un texto paradigmático, ¿ya? No es de tan fácil lectura, pero les recomiendo que hagan la búsqueda y que bajen el texto y lo revisen para que constaten un poco de que lo que yo estoy diciendo aquí efectivamente es lo que está expuesto en ese capítulo, ¿no? de dialéctica de la ilustración, ¿no? Así se llama el libro, lo tienen que buscar de esa manera para poder bajarlo. Seguramente también hay versiones específicamente de las industrias culturales, ¿no? La ilustración como engaño de masas. Entonces, bueno, como es paradigmático, es importante tenerlo como referencia, ¿ya? Porque hay muchas cosas que luego se desprenden de acá, como les digo, toda una corriente de pensamiento que en América Latina es muy importante, que hasta el día de hoy, por ejemplo, en nuestro país, en nuestro campo académico, tiene una posición bastante relevante, ¿ya? Van a ver ustedes simposios, números dedicados, libros, asociaciones académicas de autores que se sitúan en el campo de la teoría crítica. Bueno, entonces volvemos al tema de la entretención, el entretenimiento en, eh, en la sociedad de masa. Entonces, la cultura producida industrialmente es una cultura orientada a la diversión, una industria de la diversión. Su poder sobre los consumidores está mediatizado por la diversión, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que van a decir? Dicen, miren el papel que juega el entretenimiento en el marco de esta sociedad de masas. Dice, el entretenimiento es la prolongación del trabajo en el capitalismo tardío. Es buscado por quien quiere sustraerse, ¿ya?, al proceso del trabajo mecanizado para, para poder estar de nuevo a su altura en condiciones de afrontarlo, ¿no? Es una forma entonces de adaptarnos a estas condiciones de trabajo mecanizado, rutinizado en la fábrica, por ejemplo, de estas formas de trabajo que claramente limitan las capacidades del espíritu humano, las capacidades creadoras, ¿no? Y entonces, una forma de poder regular, ¿eh?,
el impacto que tiene sobre nuestras vidas, este modo de participación en el mercado de trabajo, en un trabajo que es rutinario, que es mecanizado, que es alienante, que extrae nuestras capacidades productivas, que limita nuestras capacidades creativas, es luego sumergirnos, ¿no? En la diversión que nos proponen las industrias culturales. Es llegar a la casa a prender la televisión. O en nuestros tiempos, ¿no? En este caso estamos hablando de un texto producido en 1944, apogeo de la sociedad de masas en Norteamérica, donde las industrias del cine y la televisión están en pleno desarrollo, ¿no? Se piensan en este tipo de comportamiento, o llegar a sumergirnos eh, en el teléfono y conectarnos a alguna de las plataformas que nos ofrecen contenido programático, ya sea en videojuegos, en música, en series audiovisuales. Bueno, entonces es la prolongación del trabajo, ¿no? Una forma de adaptarnos a esta forma mecanizada de producción. Y este proceso hace que nosotros nos movamos entonces entre dos momentos que son mecanizados, mediados tecnológicamente: el momento de producción y el momento de diversión, que está regulado por los mismos procesos tecnificados, ¿no? Dice, del proceso del trabajo en la fábrica y en la oficina solo es posible escapar adaptándose a él en el ocio. Ya, fíjense, esta función evasiva, escapista, de este vicio adolece incurablemente toda diversión. El placer se petrifica en aburrimiento, pues para poder seguir siendo tal no debe costar esfuerzo, debe por lo tanto moverse estrictamente en los raíles de las asociaciones habituales, ¿no? El espectador no debe necesitar ningún pensamiento propio. Toda conexión lógica que requiere un esfuerzo intelectual debe ser evitada. ¿Ya? Es decir, un modo de participación en la diversión que anula el pensamiento, que lo extingue. Esa es la visión que tienen, ¿ya? Podemos luego discutir, porque luego hay también una crítica a la teoría crítica respecto a lo que nos están planteando. Incluso llega a cuestiones más cuestionadoras, ¿ah? Respecto a que participar en esta industria de la diversión como consumidores nos hace cómplice del sistema de dominación, ¿ah? Supone que que nos hemos entregado, que nos disponemos a él, que el espectador es cómplice de este. Hay que decir que fíjense, esta misma idea luego aparece como casi como consigna en la década de los 60, en un periodo de la consolidación y emergencia de este movimiento de teoría crítica. Dice, bueno, el espectador es un traidor o es un cómplice. Esas son las posiciones que le asignan, digamos, a quien es la posición de consumidor. Ser consumidor de estos bienes simbólicos en las industrias culturales es denunciado, ¿no? Como ser parte del sistema. Bueno, entonces también la industria cultural es una industria de la alienación. Es un instrumento de dominación. Es un instrumento por lo mismo de control. Controla nuestra conciencia, impidiendo que se exprese el pensamiento crítico, anulando la reflexión, extinguiendo
¿ah? La posibilidad de que los espectadores piensen por sí mismos. Por eso ha sido llamado también una industria de la sedación, ¿no? Nos deja, anula nuestras capacidades intelectivas y volitivas. ¿Ya? Entonces, ya vean cómo lo plantean acá. Divertirse significa estar de acuerdo. Bueno, divertirse significa siempre que no hay que pensar, que hay que olvidar el dolor, incluso allí donde se muestra. La impotencia está en su base. Es en verdad huida, pero no como se afirma huida de la mala realidad, sino del último pensamiento de resistencia que esa realidad haya podido dejar aún. La liberación que promete la diversión es la liberación del pensamiento. Y en realidad no es liberación, sino que es entonces una forma de alienación, de control de nuestra voluntad, de nuestro pensamiento, de nuestra capacidad de discutir, de objetar. ¿Ya? Eso es lo que está planteándose aquí. Podemos preguntarnos si esto será tan así o no. ¿Ah? Si es que el consumir necesariamente significa estar de acuerdo, si es que no existe la posibilidad de una lectura crítica, cuestionadora, de diversos tipos de usos sociales de los medios, pero acá esos matices todavía no están, no están expuestos. Fíjense que en esto incluso hay un alejamiento de la teoría de la ideología marxista, ¿ya? Porque la ideología, si es que uno ve algunos de los textos clásicos del pensamiento marxista, como es la ideología alemana, donde se desarrolla este concepto de ideología que es central para el estudio de los fenómenos culturales en perspectiva marxista, porque la ideología refiere a los productos de la conciencia que están determinados socialmente por la posición que tienen los actores dentro de las formaciones sociales. Eso es la ideología. Los productos de la conciencia, por lo tanto, el pensamiento, nuestras creencias, nuestros conocimientos, que aparecen determinados por la posición que nosotros tenemos al interior del sistema social. Que es un sistemas sociales que están estructurados sobre la base de el control de los medios sociales de producción y el tipo de relaciones sociales de producción. Por lo tanto, esta organización social de base, que el control de la propiedad, ¿no? Y de los resultados del trabajo, de los productos que emergen del trabajo, determinaría la conciencia de los sujetos. Pero bueno, el concepto de ideología la perspectiva marxista aparece como falsa conciencia, por lo tanto, esta conciencia dominada que estaría siendo expresada aquí. Pero también los marxistas, los autores marxistas, Marx y Engels, ¿no? Señalan que los sujetos dominados pueden tomar conciencia de sus propias condiciones de dominación estructural. Y entonces emerge lo que se denomina conciencia de clase, que es la conciencia que tiene el sujeto de la posición que asume dentro de este sistema estructurado de relaciones sociales de producción. Y a partir de esa toma de conciencia puede trabajar por la transformación de las condiciones materiales de la vida social que determinan su existencia. ¿Ya? Por lo tanto, existe también esto que se llama la conciencia de clase, la conciencia crítica. Digamos que no solo estos autores, Horkheimer y Adorno, son los únicos que tienen conciencia de las características de las sociedades en la modernidad
tardía en el marco del capitalismo tardío, sino que las personas comunes y corrientes también pueden hacerse conscientes de, de los principios bajo los cuales opera el sistema social, ¿no? Bueno, esta idea de la conciencia crítica del espectador no está presente aquí. Bueno, dos derivaciones importantes en el desarrollo de la teoría crítica son, por una parte, la escuela de la economía política de los medios de comunicación, ¿ya? La economía política se aboca al estudio de las relaciones de propiedad, el control de los medios de comunicación, y por lo tanto el uso de los mismos como instrumentos de reproducción ideológica, esto es, de reproducción de las formas de pensamiento que refleja los intereses de quienes son los propietarios de estos medios de comunicación. Ya, temas básicos en los estudios de esta economía política de los medios es, por ejemplo, la concentración de la propiedad, un tema que, bueno, para quienes vivimos en este país, en general en Latinoamérica, es bien relevante, porque ustedes saben que el sistema de medios se caracteriza por altos niveles de concentración de la propiedad, ¿ya? Y esto hace que pequeños grupos de poder tengan una capacidad de influencia a través de los medios que es enormemente mayor que grandes sectores de la población. O sea, hay un desequilibrio en las posibilidades de acceso al derecho en la comunicación, ¿ya? Esto es uno de los temas centrales de estudio de la economía política de los medios. Esta es una escuela que está vigente, está presente, ¿ya? En nuestro campo de estudio. Hay una extensa producción en torno a esto, a los problemas que suponen la concentración, los regímenes de propiedad, los sistemas legales de uso y administración de los medios de comunicación, la regulación o no del derecho a la comunicación por distintos sectores sociales, esto es no solo a consumir, sino que a poder expresar sus puntos de vista, ¿no? Tener acceso a medios que permitan la difusión de las perspectivas, las visiones de mundo, las posiciones políticas de los distintos sectores que componen a nuestra sociedad. Entonces, una de las corrientes en las cuales se manifiesta este pensamiento crítico es este. Otra es la escuela que se dedica al estudio del imperialismo cultural. Esto es a la desigualdad geopolítica, ¿no? De los medios de comunicación, a la desigualdad de distribución entre los puntos de producción de bienes simbólicos y consumo, denunciando la situación de dependencia y colonialismo cultural que tienen los países periféricos respecto a los países del primer mundo, que son grandes productores de bienes simbólicos, que asumen una posición dominante en el sistema mundial de comunicación y que por lo tanto ejercen influencia reproduciendo representaciones, estilos de vida, ¿no? Valores sociales. Esta segunda corriente sobre todo tuvo una gran importancia en la década de los 60, donde se desarrolla en la teoría social latinoamericana una corriente de pensamiento que es la teoría de la dependencia socioeconómica que tienen los países del tercer mundo respecto al primer mundo, y luego se produce entonces
un espacio de reflexión específicamente en el campo de las industrias culturales, de la dependencia que teníamos en ese momento los países latinoamericanos respecto a los sistemas de producción del primer mundo. Digo en esa época porque el cambio de las tecnologías, ¿no? El desplazamiento desde las industrias culturales a los sistemas digitales de comunicación, desde la sociedad de masas a la sociedad de la información, cambia el escenario, ¿ya? Porque las nuevas tecnologías eh, abren nuevas posibilidades a quienes tienen acceso a ella. Las nuevas tecnologías no son solo tecnologías de la recepción, sino son también tecnologías de la producción. Esto hace que los flujos, el orden de flujos de la comunicación se transforme. Por supuesto, hay enormes brechas todavía. No vivimos no vivimos en una democracia comunicativa universal, pero las posibilidades, los contornos culturales, por lo tanto, se han modificado. Los flujos son diversificados. Por lo tanto, también este análisis del imperialismo cultural han dejado de tener la misma presencia. Tal vez se expresa en otra escuela, ¿no? Que es eh, la escuela decolonial, ¿ya? Que desde eh, autores latinoamericanos asentados en la Academia del Primer Mundo han hecho una crítica a la modernidad asociándola a los procesos de colonialismo. Es decir, dicen cómo la modernidad nace junto con el descubrimiento, llamado descubrimiento de América, que es en realidad la colonización de nuestro continente, que permite los procesos de acumulación de riqueza en el primer mundo, ¿no? Que impulsa procesos de desarrollo allí, en un momento en el cual se genera un sistema mundo, pero donde América asume un carácter colonial, es decir, dependiente, subordinado, dominado, explotado, ¿no? Y entonces hay una lectura de que este proceso de colonialismo no termina con la independencia de los estados-nación americanos, sino que se prolonga por la posición de dependencia que tenemos en el orden económico mundial y en el orden cultural global. Entonces, diríamos que ha habido tal vez en esta escuela del imperialismo cultural un reposicionamiento, un desplazamiento donde ya no es tanto en los medios de comunicación, sino otras instituciones las que son puestas en crítica en torno a este sistema colonialista. ¿Qué instituciones? La ciencia, el predominio de la episteme, de la ciencia, que se considera que es uno de los postulados de la escuela de colonialidad, modernidad, y luego de decolonialidad, que en el campo de los estudios culturales latinoamericanos ha tenido mucha importancia en el último tiempo. Diríamos que constituye una de las escuelas hegemónicas en estos momentos en el campo de los estudios culturales, es decir, que tiene una presencia muy importante. Y otra institución es también los sistemas educativos, que también reproducen formas de pensamiento europeizantes, por así decirlo. Y aquí se reivindica, por lo tanto, unas epistemes situadas, locales, ¿ya? Y sistemas de conocimiento contextualizado, versus la forma de producción de conocimiento universal que es de la ciencia. ¿Ya? Esto constituye un tema de debate epistemológico bien importante en estos momentos.
Bueno. ¿Qué es lo que tiene, fíjense, en la escuela de Frankfurt y la teoría crítica en común con la escuela de los estudios de la comunicación de masas norteamericana? Tienen en común que ambos señalan que los medios de comunicación son instrumentos enormemente influyentes, que tienen capacidad persuasiva. Es decir, operan bajo el mismo modelo de comunicación, que es el modelo de la aguja hipodérmica, ¿no? Donde los medios ejercen un poder sobre los destinatarios, sobre los receptores, que tienen un efecto. ¿Ya? Capacidad de control o influencia o persuasión, influencia sobre la conciencia de los destinatarios, capacidad de dominio. Van a decir los autores de la escuela de Frankfurt, es un instrumento de dominación. ¿Ya? Pero en el fondo está la misma visión de el papel que juegan los medios de comunicación como dispositivos enormemente influyentes sobre los destinatarios. ¿Ya? Si bien entonces se sitúan en posiciones que son antagónicas en términos de la valoración de los medios, porque la escuela, sobre todo la escuela de la sociología de la comunicación de masa, asume una posición administrativa, es decir, trata de generar conocimientos que permitan a los medios tener mayor influencia sobre el público. ¿Para qué? Para vender productos, para realizar programas de organización de la conducta de los públicos destinatarios, esto es para el uso de la propaganda con fines de empresas bélicas, de movilización nacional en torno a una determinada situación de coyuntura o de posiciones políticas. ¿Ya? Eso es la posición administrativa, ¿no? La instrumentalización de esa capacidad persuasiva de los medios para los fines de quienes lo controlan, versus una posición crítica y de denuncia que asumen los autores de la Escuela de Frankfurt, que se proyectan sobre la perspectiva de análisis crítico de los medios de comunicación. Si bien están en las antípodas, en la valoración y en los propósitos, coinciden en su concepción de los medios como dispositivos que tienen una enorme influencia. ¿Ya? Ahora, el último punto, fíjense, críticas a la teoría crítica. ¿Qué podemos decir respecto a esta idea del poder incontestado, de la capacidad de manipulación, de la determinación de las conciencias, por así decirlo, del lavado de una suerte de lavado de conciencia que hacen los medios en la mente de los receptores? ¿Ya? Y es que desatienden uno de los polos en la comunicación. ¿Ya? Si pensamos que la comunicación es un proceso que vincula a un emisor y a un receptor, bueno, en ese proceso tenemos que mirar, observar, investigar, atender, comprender el papel que tienen tanto los emisores como los receptores. ¿Ya? En esta mirada tanto de la Escuela de Frankfurt como en ese momento inicial del estudio de los medios de comunicación de masa en la sociología norteamericana, la recepción no es un lugar de análisis. Se desatiende el análisis de los procesos de recepción, no es considerado. ¿Ya? Al omitir a este polo, este momento, el momento de la lectura, la actividad del receptor, se considera que estos tienen un rol puramente pasivo, es decir, que reciben, que no hay una actividad interpretativa, crítica, reflexiva, ni coproductiva en la recepción, es simplemente la llegada, el traspaso de la información. Son receptores de información.
subestima las posibilidades de lectura crítica y las prácticas de resistencia en el consumo cultural. En síntesis, no considera la agencia. La agencia es la actividad, ¿no? El quehacer del receptor, el rol que tiene el receptor. ¿Qué es lo que implica recibir, leer? ¿Qué es lo que hacen ustedes cuando se exponen a un medio de comunicación? ¿Qué es lo que hacen ustedes cuando participan en una sesión Zoom de una clase? ¿Qué tipo de asociaciones, de lecturas, de apropiaciones? Es decir, lo que yo diga en usted determina su mente. Por ejemplo, el profesor con este discurso, si lo pensamos así, ¿no? En esta linealidad. Con mi discurso yo tengo capacidad de influir sobre ustedes, es decir, determino su conciencia. ¿No será que ustedes piensan por sí mismos y dirán, bueno, tendrán a lo mejor cada uno de ustedes distintas opiniones y leerán desde distintos lados? Y mire, y les pongo acá en esta diapo un artefacto poético de Nicanor Parra. Ya ustedes saben que hacía estas instalaciones poéticas que precisamente invita a reflexionar sobre estas posibilidades de uso de los medios de comunicación. Y entonces pone sobre una mesa papel confort y diario, ¿ya? El diario La Nación, el Mercurio. Y dice la diferencia entre, que es un juego, ¿no?, provocador y poético, la diferencia entre burgueses y proletarios es que los burgueses se limpian el traste con papel confort y los proletarios se limpian el traste con el diario. Es decir, que podemos usar el diario para limpiarnos el traste, no para creernos lo que nos dice en él, que en realidad podemos usar los medios de comunicación de tantas formas distintas, que los usamos de distintas maneras. ¿Mm? Lo podemos ver acá, ¿no? Vean, este es otro artefacto poético, el del centro de Nicanor Parra, que en este caso hace un juego respecto a su propia actividad. Dice, ¿sabe una cosa, compadre? Fíjese que su poesía me la meto por la raja. ¿Qué está diciendo? Bueno, que por supuesto también ese artefacto poético puedo leerlo yo de distintas maneras, que esta clase la puedo leer de distinta manera, que con el diario puedo envolver pescado o puedo hacer avioncito. Yo, por ejemplo, suelo comprar el mercurio para encender la combustión lenta. Ese es el uso. Suelo comprar el mercurio los días domingos y lo compro, claro, le doy una mirada a algún par de secciones, reportajes y cultura. Pero mi principal interés en la compra dominical del mercurio es porque ese es el precursor del fuego cuando ocupo la combustión lenta, que todavía en nuestra región la leña es el principal sistema de calefacción. Entonces le damos distintos usos, le podemos dar distintos usos a los medios de comunicación. No estamos tan determinados, ¿ya? Ya, con esto me escapo y voy a tratar de recuperar la visión de ustedes. A ver. Bueno, preguntas. Comentarios. ¿Estamos tan determinados por los medios de comunicación? ¿Somos cómplices cada vez que nos exponemos? Cuando vamos al cine o decidimos ver un partido de fútbol. Otra de las industrias culturales bien importante en nuestra sociedad es la del fútbol. Industria, también es una industria del sistema de comunicación de masa. ¿Somos cómplices y culpables? ¿Nos sometemos con esto al sistema? ¿No tenemos capacidad de conciencia crítica? ¿Estamos determinados? Son parte de las preguntas, ¿no?, para la discusión. ¿Estamos determinados en lo que pensamos por los medios? ¿Los medios nos dicen qué pensar?
Profe, ¿Sí? yo igual creo que ha habido como un despertar de eso, quizás no todos o todas, pero siento que antes éramos mucho más manipulables por los medios o por la industria, por así decirlo, y ahora creo que la gente cada vez se da más cuenta de lo mismo, pues, de que estábamos siendo manipulados y que hay que cambiar eso. Gracias, Danae. Fíjense que estos son los temas de discusión para los investigadores en la comunicación, ¿no? También en ambas perspectivas, ¿ah? Tanto si nos ponemos en la perspectiva crítica como en la administrativa, digamos, o la funcional, porque dice relación con la capacidad que van a tener nuestros mensajes de llegar a los otros. Eduardo, ¿tú querías hacer algún comentario? Eduardo de Nostroza, ¿no? ¿Sí? Profe. Eh, ¿Querías hacer algún comentario? Sí, bueno, en torno a lo que decía la Dana igual, por ejemplo, yo creo que ahora quizás los medios de comunicación no tienen mucha llegada a nosotros por el tema de la televisión, la radio, que uno la deja por el internet y las redes sociales. Pero en ese punto quizás estamos mucho más manipulados y mucho más controlados porque ahora las redes sociales saben nuestra vida, lo que nosotros publicamos, dónde vamos, de dónde venimos, lo que hacemos, etcétera, nuestro gusto y todo. Entonces, desde ahí, no solo en publicidad, sino que también en nuestra, como bien sabemos, en nuestra burbuja de alguna otra forma informativa que nosotros vemos en redes sociales, nos manipula bastante. Pero yo quería ir a otro punto, profe, ¿Ya? que es algo que igual usted no lo dijo y que igual me, me, me llama la atención ¿Ya? desde un punto de la teoría crítica, que es como la desaparición o en verdad, así como que no se muestra el rol de la mujer en la comunicación, en el periodismo, de hecho. O sea, podríamos hacer una crítica a esta teoría crítica y a la crítica de esta teoría crítica que no asume en verdad a la mujer como un sujeto importante y fundamental dentro de lo que es la comunicación y los medios de comunicación, en especial en la profesión que nosotros hacemos, y que lamentablemente también ha sido violentada por medio del sexismo en la publicidad, en los medios de comunicación, la invisibilización también, etcétera. Entonces, desde ahí, como desde esa base de la teoría crítica que usted decía y usted lo que hablaba sobre ella, también yo hice así como esa reflexión que en verdad no la hago yo, sino que la he escuchado de parte de mis compañeras durante mucho Sí. tiempo. De hecho, nosotros Tienes, mismos tenemos un grupo eh, de eh, compañeras que salió de la carrera y que es muy dedicada igual a ese tema y que aprendimos mucho de ella. Muchas gracias, Eduardo, por tu intervención. Sí, solo hay que decir que en realidad la clase era una aproximación a la escuela de Frankfurt, ¿ya? No, Bien, está no, no terminando esto. global. ¿Perdón? Ah, bueno. Oh, sorry, profe, no, sorry. Ya, No sé ok. por qué se me sacó. Se te abrió el micrófono, no sé por qué. Bueno, Eduardo, o sea, lo que estaba haciendo una aproximación en realidad a la Escuela de Frankfurt y a ese texto fundacional de las industrias culturales, ¿ya? Entonces, no están todos los temas ahí evidentemente tocados. Hay que decir que sí, en el marco de la teoría crítica, si es que uno va viendo las agendas de investigación ahora de esta corriente, precisamente había estudio de análisis de construcción de representaciones. En todos los estudios de la Escuela de la Economía Política, no solo se estudia la propiedad de los medios, sino también la configuración de los discursos, la construcción social que realizan los medios, y entre ellos la construcción social de la mujer, uno de los temas. No solo de la mujer, uno puede ver en Estados Unidos, por ejemplo, el lugar que tienen las minorías raciales o las migrantes en esa sociedad, que son mayorías, perdón, son minorías, pero que componen, están compuestas por millones de personas. Por ejemplo, la imagen de los afroamericanos
La aparición de afroamericanos en roles en el cine, por ejemplo. Si uno ve la industria de Hollywood, te puedes ver prácticamente la ausencia de afroamericanos hasta la década de los 60. ¿Ya? Quienes, hasta entonces, fíjense, si es que había un rol de un negro, era un blanco al que le pintaban, le embetunaban la cara, ¿ah? Porque no eran considerados dignos de trabajar en la industria, es decir, los blancos no estaban dispuestos a trabajar al lado de afroamericanos, por ejemplo, o de otras minorías sexuales, por ejemplo, y la representación de estas. Hay muchos temas ahí que evidentemente no tocamos y forman parte, eso es bien interesante, de la agenda de los estudios críticos de comunicación. La pregunta es qué tan determinantes serán esas imágenes y cuándo y cómo. ¿Ya? En la sesión de mañana vamos a hacer un recorrido por la evolución de los estudios de los efectos, ¿ya? Cómo fueron cambiando los análisis de los efectos de la comunicación en distintos momentos. Y entonces, claro, tal vez el punto está en que evidentemente para pensar el tema de los efectos no tenemos que pensar en efecto de un mensaje, sino del sistema de los medios, que son niveles distintos, ¿no? Porque efectivamente los medios se constituyen en parte de nuestros espacios culturales, hemos crecido con ellos, ¿no? En el caso de ustedes, ya llegaron, muchos de ustedes llegaron a este mundo que está, cuando estaba ya en proceso de digitalización, es decir, crecieron con dispositivos digitales. Yo crecí todavía con medios de comunicación masiva, pero eran parte de nuestro entorno. ¿Ya? Entonces, tal vez los efectos hay que pensarlo no en términos de un mensaje en particular, sino como el sistema de los medios de comunicación efectivamente constituye un poderoso factor en la construcción social de la realidad, por ejemplo, en la producción de estereotipos de género. Y si es que eso inciden decisivamente. Ese es un tema de discusión, ¿ah? Es decir, ¿qué influye más, por ejemplo? Es una pregunta para ustedes. ¿Ah? ¿Qué influye más? ¿Los estereotipos de género de los medios de comunicación o la formación de género, de relaciones de género que tenemos en la casa? Es decir, cómo nos educan nuestros padres. ¿Ah? La relación que tienen nuestras madres. Por ejemplo, en la asignación de tareas, de acuerdo al género, a niño y niña, hermanos entre sí, y las tareas que le toca a uno y a otro. ¿Qué puede ser más decisivo en nuestra formación? Al respecto hay que decir que hay un libro de una antropóloga chilena, Sonia Montesino, que entre otras cosas ha sido Premio Nacional de Ciencias Sociales, ¿ya? Que fue la que instauró el programa de estudio de género en la Universidad de Chile. Bueno, ustedes saben, la principal universidad de este país. Lo creó más o menos en la década de los 80, ¿ya? Tiene un libro que se llama Madres y Guachos y habla precisamente, fíjense, cómo las mujeres en su relación con los hijos son reproductoras de relaciones de género que son absolutamente patriarcales, porque asumen una actitud sobreprotectora de los niños, que los excluyen de ciertas tareas, digamos, les satisfacen todas las necesidades, en fin. Eso, esta autora que es una de las mayores representantes de los estudios de género en nuestro país. Nos está diciendo, oye, ojo, mira, en la configuración de las relaciones de género, al parecer, de acuerdo a las tesis que expresa ella en este libro, Madres y Guachos, predomina más la construcción de las relaciones, la relacionalidad interpersonal, lo que aprendemos en esos espacios de interacción primario, que lo que vemos en los medios de comunicación. De hecho, el análisis de los medios de comunicación en ese libro Madres y Guachos, porque va estudiando la construcción histórica de las relaciones de género, no aparece.
no es un tópico, no es un tema. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Nicolás, ¿tienes el cuadro prendido? A lo mejor quieres hacer una pregunta. ¿No? ¿Yo, profe? ¿No? Se me prende en amarillo tu cuadro, por eso pensé que podía estar. No sé si alguien No, más. profe. Bueno, quedamos si no hasta aquí y mañana podemos sí repensar esto. La idea es pensar en conjunto lo que hemos venido diciendo respecto a los medios de comunicación. Las preguntas que vamos haciendo son importantes porque fíjense, bueno, más adelante vamos a tener la prueba, vamos a fijarla en el calendario el día de mañana para que esté avisada con suficiente tiempo. Estas preguntas que hacemos y que se las voy a poner también en una pestaña que creé en la página del curso, en Cibeduc MD, son las preguntas básicas seguramente que aparecerán en la prueba. Son los temas centrales. Entonces, bueno, ir tratando de responderla desde ya. ¿Qué es lo que los distintos autores piensan y cuáles son las críticas que se les pueden hacer? Vamos a ver que todo esto son además puntos en debate. Mañana vamos a iniciar vamos a seguir un poco la evolución y el cuestionamiento de este poder incontestado de los medios de comunicación, cuando van a aparecer otros factores, como son los de la sociabilidad primaria, las relaciones sociales. Digamos, otros puntos de influencia en la conformación de nuestros puntos de vista y nuestras opiniones. Ya estamos en la hora, por lo tanto quedamos hasta aquí. ¿Ya? En la tarde vamos a tener un espacio de encuentro para todos aquellos que tengan dudas y preguntas respecto al trabajo. Ya está el link en sus correos, entonces nos encontramos en la tarde, 10 para las 4, si no me equivoco. Bueno, entonces hasta pronto. Nos despedimos por el momento y nos encontramos más tarde para atender a todas sus preguntas. Vale, Chao, profe, profe. gracias. Ya, Nos chao. vemos. Profe, gracias. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chau. Chao.